uno a uno en lo posible, pero también a los que nos siguen a través de la sala virtual, como es el caso de Dulce. Muchas gracias de nuevo, Dulce María Cordero, Francisco Fernández también, agradecidos, y hay alguna otra persona, pero no alcanzo a ver los nombres, porque eso yo creo que figura más bien en el chat. Bueno, Marta, concretamente nos pone aquí que Marta también está, y algunas otras personas que a buen seguro se incorporarán, como es el caso de María José, pues muy bienvenida, ¿sí? Y en el salón, pues voy a empezar desde atrás hacia adelante, porque este es además un encuentro internacional, como es bien sabido, ¿no? Están dos profesoras, está Keila Jerónimo, que es brasileña, concretamente del estado de Piauí, en el nordeste brasileño, que está realizando con nosotros. Es una satisfacción, un orgullo legítimo, porque nos ha elegido a la Universidad Complutense para realizar una estancia académica, universitaria, concretamente una estancia de estudios doctorales, y ella concluye el 31 de agosto. Ya llegó el 2 de septiembre, de manera que un año, ¿no? Muchas gracias, Keila. Y con Keila también una profesora que me acaba de presentar, pero no recuerdo el nombre. Elizabeth, que es a un tiempo, si no os he entendido mal, argentino-brasileña, ¿no? ¿Es correcto? Soy argentina y estoy viviendo en Brasil. Estoy haciendo también el doctorado allá, así nos conocimos con ella. Muy bien, bueno, pues bienvenida. Gracias. Estamos muy contentos, ambas. Está también la profesora María Jesús Romera, que es compañera y amiga en el Departamento de Estudios Educativos, ya desde los tiempos en que era el Departamento Teoría e Historia de la Educación. Ahora estamos integrados en un macrodepartamento, así denominado, Estudios Educativos, pero seguimos perteneciendo a la misma sección, igual que estaba José Ángel, Richard aquí presente, etc., ¿no? De manera que muchas gracias, María Jesús, aunque en tu caso nos has visitado unas cuantas veces. Hacía tiempo que no, también estuvo el parón de la pandemia y esto lo hace. Muchas gracias por acompañarnos. El caballero, se me ha olvidado el nombre, me disculpo. El caballero que está al lado de María Jesús, usted de jersey rojo, de la chaqueta roja. Vale, gracias. Adelante. Maxi, que es directivo, está también con su esposa. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos que recuperaos también de los problemas de salud. Eduardo, está también aquí Paco Tejero, igualmente muchas gracias, Paco, esperamos que estéis recuperados. Ángel, que también es directivo de la casa, muchas gracias. Está igualmente Patricio, el vicepresidente primero de la Junta Directiva, Andrés Menéndez, nuestro presidente adjunto, y retornamos por este otro lugar, estos señores que vienen a muchos actos, muy agradecidos igualmente, el matrimonio con su hija, la otra señora, Alba Rosa, socia del año, enhorabuena. Y está también la profesora María Rosario Limón Mendizábal, Chayo, muchas gracias por venir, que es una satisfacción muy grande, porque además sé que los martes tienen muchas clases y bueno, pues siempre es un esfuerzo en Madrid los desplazamientos. Muchas gracias, Chayo, por acompañarnos, como siempre lo haces a lo largo de los años y demás. Está también la esposa del profesor José Ángel López Herrerías, María Jesús, me alegro mucho de verte, que estéis muy bien. Y por aquí por delante, pues Clemente, gracias. Cándido, disculpa. Y también Tino, que es nuestro socio más veterano. Ahora mismo, pues yo creo que tienes esa dignidad, porque eres realmente el más antiguo, ¿no? ¿El más viejo? No, viejo no. Además gozas de muy buena salud y más antiguo, no sé, que más mayor. Pero si es un bajito, es gordo, ¿no? Pues muchas gracias por venir, que además sois unos leales a todos los actos y realmente formáis parte de la esencia de esta institución. Bueno, nos encontramos, valga la redundancia, en un encuentro de educación y salud. Estos espacios los fundamos ya hace unos cuantos años con la Asociación Española e Iberoamericana de Medicina y Salud Escolar y Universitaria. Y bueno, ahora lo conducimos nosotros en estos momentos de transición también por parte de la asociación citada, que preside nuestro compañero, nuestro amigo, el doctor Antonio Sáenz Crespo, que al mismo tiempo nos pide disculpas porque
no se maneja bien por las tecnologías y tenía con nosotros asuntos. De manera que muchas gracias, ¿no? Presentamos, como he sabido, es una formalidad, pedagogía del amor, creo que es el que está allí situado, pedagogía de la verdad, pedagogía de la bondad y pedagogía de la belleza, nada menos, 4 libros. Y esta es una mesa cultural, por supuesto, una mesa de amistad, y para mí es muy satisfactorio el poder compartirla con las personas que me flanquean, con la profesora Marta Leticia Gaeta González, que también está realizando una estancia con nosotros, una estancia científica, durante el mes de marzo y abril. Muchas gracias, Leti, y esperemos que realmente responda a todas las expectativas que tienes planteadas. Me consta que estás trabajando mucho, demasiado. Me gustaría que también disfrutaras un poco, y sé que lo vas a hacer, de España y de alguna visita cultural, que es parte importante también de una estancia de estas características. Y la profesora Leticia, pues ya venimos colaborando desde hace muchos años. Pertenece a la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, en esa hermosa ciudad, del también hermoso y querido México, una universidad con la que colaboro desde hace 21 años, que se dice pronto, desde el año 2001, y es una satisfacción muy grande poder compartir y seguir realizando trabajos muy diversificados, ¿no? Voy a hacer una presentación más formal de ella a partir de un breve currículum, igual que lo voy a realizar también del profesor López Heredia. Marta Leticia Gaeta González es doctora en Psicología y Aprendizaje por la Universidad de Zaragoza, España, de manera que su vinculación es muy larga también, cuenta con unas raíces muy sólidas. Actualmente es profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Educación de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, de la UPAEP, coordina la Red Interuniversitaria de Investigación Educativa en Puebla, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel más alto, nivel 1 en México, del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, COMIE, así como de la Asociación Científica de Psicología y Educación, ACIPE, en España. Su investigación se centra en el desarrollo y promoción de competencias cognitivas y socioafectivas para un aprendizaje autónomo y autorregulado en las diferentes etapas educativas y en la formación de investigadores. Realiza, como acabo de decir, pues una estancia con nosotros, que es un orgullo muy grande el poder tenerla en nuestra facultad, ¿no? Y desde ti, Leti, muchas gracias también a las compañeras de la UPAEP, a los compañeros que nos siguen, a Elizabeth, que se ha incorporado también, y a la propia universidad. También intervendrá el profesor José Ángel López Herrerías, catedrático de Teoría de la Educación de la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, el doctor Herrerías realmente no necesita presentación, porque ya sabéis que ha presentado aquí muchísimos libros, sobre todo libros y conferencias, ¿no? Sin número. Sin número. El número, yo no me atrevo a decirlo, pero varias decenas con facilidad, ¿no? No, pero no. Seguro. Solo doy 4, imagínate. Doctor en Filosofía, licenciado en Filosofía, en Pedagogía y en Ciencias Políticas, catedrático de Enseñanza Media, inspector de Enseñanza Media, catedrático de Escuela Universitaria de Formación del Profesorado, profesor titular de universidad, además ahora catedrático de universidad, autor de... Está un poco obsoleto el currículum, porque lo he recogido en ambos casos de un libro que hicimos colectivo, La violencia en la familia, hace un par de años, pero cada año van surgiendo nuevas cosas. No, vas muy bien. Autor de 40 artículos en revistas pedagógicas, de Interuniversitaria, Teoría de la Educación, Complutense de Educación, Española de Pedagogía, Interuniversitaria de Pedagogía Social. Ha escrito más de 30 libros de Pedagogía y Sociología de la Educación. Los últimos, cito algunos, El ser humano metamoderno, en la editorial Barquisimeto, ediciones Gema, Enseñar y aprender competencias, en ediciones Aljibe, Diálogos sobre educación, en Valencia, Tirano Blanc, Palabras nuevas para otro humanismo, también en la editorial Aljibe, y por supuesto estos 4 libros que presentamos, ¿no? Pedagogía de la bondad, Pedagogía de la belleza, Pedagogía de la verdad y Pedagogía de la amor. Según el protocolo que hemos establecido, intervendrá en primer lugar la profesora Marta Leticia Gaeta, a continuación un servidor, y finalmente el autor, el profesor José Ángel López Herrerías.
De manera que nada más, muchas gracias por su presencia en la sala real y también en la virtual, y cedemos la palabra a la profesora Leticia Canessa. Gracias a todos. Muchas gracias, profesora, por su amable presentación. Buenas noches, buenos días. Bueno, mis más cordiales saludos a todos los que están aquí en la sala. Muchas gracias también a los que nos acompañan de manera virtual. Voy a quitar esta máscara para que me escuchen mejor. A los que nos acompañan de manera virtual, desde luego en España y en mi querido México y la universidad. Bueno, para mí es un verdadero placer estar nuevamente aquí en el Centro Asturiano de Madrid. Ya hacía varios años que no podía estar presencialmente, solo de manera virtual, pero siempre muy acogida desde luego y como una ciudad hermana desde luego. Y también, bueno, agradezco al doctor Valentín Martínez Otero su generosidad y como presidente de esta casa, y al doctor López Herrerías, autor de los libros que presentamos el día de hoy. A ambos, queridos colegas y amigos, muchas gracias por invitarme a esta mesa. Bueno, pues como ya ha dicho el profesor Martínez Otero, los libros que presentamos el día de hoy, Pedagogía de la Verdad, Pedagogía de la Bondad, Pedagogía de la Belleza y Pedagogía del Amor, son sumamente relevantes, ya que como propuesta educativa en su conjunto, pues nos animan desde luego a reflexionar de manera fundamentada sobre nuestra condición humana, sobre nuestra forma de ver la vida y extraer nuestras propias conclusiones desde luego, y a partir de ello actuar para que podamos tener un mundo mejor en consonancia con los otros y en diálogo con nuestro hermano, que es el que está aquí junto a nosotros y el que está lejos en otros lugares. A continuación me permitiré mencionar algunas pinceladas de lo que nos plantea el autor, sin una intención de resumir. Básicamente es de recomendar la lectura de los libros y sobre todo pues dar el espacio para que puedan escuchar al propio autor, que bueno, es un privilegio y un honor estar aquí. Empezaré diciendo pues que actualmente, como sabemos, nos encontramos en un mundo interconectado, en un mundo globalizado, pero también marcado por esta insólita situación de pandemia y desde luego de una crisis social que nos está afectando pues, en diferentes ámbitos de nuestra existencia humana. Pareciera que cada vez existe una polarización mayor y una desigualdad entre los individuos y entre los grupos de individuos. Nos encontramos cada vez más en contextos marcados por la injusticia, por la intolerancia, por la violencia y la falta de aplicación de los derechos humanos. Ante este escenario, como menciona el doctor López Herrerías, pareciera que ser bondadoso es una debilidad, por lo que las personas se aferran a su condición de supervivencia y con ello al poder. Ante ello también nos plantea como posibilidad de revertir esta condición la necesidad de nivelar nuestra conciencia. Y eso nos permitirá, desde luego, a superar estas ataduras que él llama y a través de un cambio de perspectiva, tener una convivencia fraterna, un encuentro con el otro. Un encuentro en el que se acepte a los otros independientemente de su sexo, de su raza, de su ideología, etc. Hoy día, como también nos comenta el autor, nos encontramos expuestos a la sobresaturación de imágenes y de pantallas. Y yo añadiría a cambios vertiginosos de tecnología, de cibernética, incluso de inteligencia artificial, que si bien nos han permitido unas mayores comunicaciones, pareciera encuentros, y también mayores expectativas de salud y de vida, nos tendríamos que cuestionar si también se ha promovido una mejora en cuanto a conocimientos válidos,
en cuanto a la experiencia de sentir, de reflexionar, de valorar al otro. Desde luego que, como advierte el profesor López Herrerías, las pantallas y las tecnologías pues no son dañinas en sí mismas. Básicamente habría que contemplarlas como un medio y no como un fin. Se requiere, por tanto, de un entrenamiento y de actividades que nos permitan recuperar el valor de lo bello, de lo trascendente, de lo cual se menciona, se puede lograr una reconfiguración, una reestructuración a través de las artes, de la música, de la poesía, del teatro, de la literatura. Y también él nos plantea en el libro que no necesariamente es ir a los grandes museos o estar expuestos a las grandes obras, sino que en nuestras comunidades, en nuestras localidades, nos podemos acercar, y también desde luego desde los colegios, hacer actividades que ayuden y fortalezcan a los niños y a los jóvenes a desarrollar este amor por el arte, por todas las bellas artes y desde luego las narrativas que ellas nos interpelan. En un sentido más amplio, hoy día hay una desvinculación entre los humanos y el medio ambiente, entre el ser humano y la naturaleza. Pareciera que ha permeado a lo largo de la historia una suerte de imaginario de que el planeta nos pertenece y que podemos contar con recursos ilimitados de los cuales nos podemos servir también ilimitadamente. De ahí que se requieren cambios sustanciales en nuestra forma de ver el mundo, como ya comentaba, y también desde la valoración del ser humano, contemplar a la naturaleza en un sentido ecológico. Ante estos y otros desafíos, la vertiente afectiva, espiritual, estética y social adquieren un valor singular. Así, aterrizado a lo educativo desde la pedagogía, a partir de fundamentos filosóficos y antropológicos, el autor hace un despliegue de carácter humanizador de todos estos aspectos. Esta urdimbre se plantea a través de una racionalidad compleja al servicio del ser humano en su totalidad, planteando el compromiso de la pedagogía con la mejora personal, con la felicidad, con el amor, con la libertad y con la convivencia. Como ya ha dicho el escritor y poeta Ralph Emerson, el hombre que hace que las cosas difíciles parezcan más fáciles es el educador. Es por ello que considero fundamental que desde la escuela como espacio de encuentros y específicamente desde la práctica pedagógica del aula se promueva en los estudiantes de los distintos niveles educativos el desarrollo de la capacidad de pensar, de reflexionar, de discernir, de descubrir, de dudar sobre las respuestas emocionales a las que se enfrenten y lo que a su vez permitirá configurar el pensamiento intersubjetivo. Desde luego que estos aprendizajes se expanden, como bien nos menciona nuestro autor, a otras esferas como lo laboral y lo social, que parecieran más complejas, pero que no son imposibles. Trascender la idea de los procesos de aprendizaje como adquisición de conocimientos a la idea de un verdadero desarrollo de persona hace necesaria una pedagogía que promueva la conciencia de las ilimitadas posibilidades de la persona para su crecimiento y formación permanente como seres libres, reflexivos, creativos y afectivos, encaminados hacia un sentido de pertenencia, valorado y valorativo de sí mismo y del mundo. Como tal, nos plantea el profesor José Ángel en sus obras, y las cuales podrán apreciar a través de su lectura. En este sentido, quisiera destacar la pedagogía del amor, desde la cual se hace presente la urdimbre de la conciencia, el amor a la verdad, a lo bello y desde luego al otro. En cuanto al término amor, si bien se ha permitido describir distintos tipos de actividades del alma, como son el amor materno, el amor místico, el amor a Dios, el amor erótico, etc., en nuestra sociedad actual ha sido uno de los más desgastados. Esta palabra en un sentido de consumismo, amor a mi auto, amor a mi traje, etc., de ahí que se requiera una reivindicación del término. Así, el amor se plantea
en estos libros como un amor fraterno, como un amor que tiene carácter relacional y desde el cual se manifiestan la empatía, la compasión y la solidaridad. En definitiva, estos libros nos ayudan a comprender la importancia de elevar y potenciar el valor de la belleza, de la bondad, de la verdad y del amor para un desarrollo holístico del ser humano, de su capacidad de observación y reflexión crítica, de imaginación, de sensibilidad, etc. Como en el conocido poema de Constantino Cavafis, Viaje a Ítaca, el profesor López Herrerías nos recuerda que es necesario elevar el pensamiento y dejar que las emociones invadan nuestra alma, nuestro cuerpo en nuestro viaje por la vida, la cual sin duda está llena de decisiones, de desafíos y de aprendizajes, por lo que se requiere un compromiso con nosotros mismos y desde luego con el otro. Si pretendemos que nuestra existencia tenga un verdadero sentido, es necesario reeducar y reeducarnos, superar una serie de creencias que se han centrado más en la dimensión cognitiva y en la dificultad de la convivencia y la comprensión del otro. Jordi Plana, en el Diario de la Educación hace unos días, escribía La escuela en tiempos de guerra, y él citaba a Marina Garcés y a Carlos Magno, y Jordi señala que parar es la mejor manera de hacer futuro, y yo coincido en que es la mejor manera de entrenarnos para otro mundo, lo cual también el doctor López Herrerías plantea. Entonces habría que preguntarnos qué hacer para parar, y podríamos parar un minuto y mirar al otro y decir: ¿cómo te encuentras hoy? Si la finalidad de la educación es lograr el pleno desarrollo de las potencialidades humanas, es preciso, por tanto, contemplar a las personas y a los educandos, y nosotros entre ellos, como seres únicos y complejos, racionales, amorosos, morales y libres, lo cual demanda a su vez enfoques pedagógicos holísticos, como el que aquí se presenta en estos 4 libros, que contribuyan a generar una visión amplia del ser humano para tomar conciencia de los propios sentimientos y valores, teniendo presente el entorno que nos rodea. Muchas felicidades al doctor José Ángel López Herrerías por todos estos aportes, estos aprendizajes y estos espacios para reflexionar y crecer con el otro. Y muchas gracias a todos por su escucha. Pues muchas gracias, Leti. La verdad es que da gusto escucharte, y quiero recordar que en estos mismos encuentros de educación y salud va a intervenir la profesora Marta Leticia Gaeta el día 19 de abril, es correcto, ¿no? El 19 de abril, de manera que podéis acompañarla presencialmente mejor, y si alguien pues quiere hacerlo digitalmente también, ¿no? Igual que lo hizo en el mes de enero la profesora Keila Jerónimo, que también intervino en esos mismos encuentros, y agradecemos muchísimo. Y el día 5 de abril, antes de que se me olvide, por favor, pues tenemos una charla en la Facultad de Educación, que aunque forma parte de la Semana Cultural de nuestra querida Facultad de Educación, en cierto modo el Centro Asturiano ha participado en su organización, porque va a ir nuestro amigo Luis Antequera, y nos va a hablar nada menos que de Antonio de Nebrija. El 5º centenario se conmemora del fallecimiento de Antonio de Nebrija, un gran humanista, el primer autor de una gramática, de una lengua vulgar, la lengua castellana, de manera que están todos ustedes invitados. Me parece que es a la 1:45, Chayo. A la 1:30. 1:30, 13:30. La profesora Rosario Limón es la presentadora. Muy agradecidos, Chayo. Yo me había comprometido a estar virtualmente, pero desconocía la hora en Estados Unidos, en California, y son 8 horas menos, si es que no ha cambiado ahora desde el sábado, con lo cual no me comprometo, menos aún porque hoy mismo
me han arrancado otro compromiso a las 8 de California con Paraguay. Entonces, si puedo estaré virtualmente, pero si no, lo vais a hacer muy bien. Y ya me consta que algunos amigos, algunos compañeros van a ir, como es el caso de Andrés y algunos más, de manera que, y Keila también, Leti por supuesto, vamos. Además han dejado otro asunto que tenían en la bella ciudad alcalaína para acompañarlos, para acompañarte a ti, ya ves. Bueno, realmente me corresponde a mí ahora intervenir. Tengo que decir que el libro que a mí me había correspondido de los 4 es el de Pedagogía de la Bondad. Es el de la Pedagogía de la Bondad, editado por Popular, los 4. Enhorabuena, José Ángel, también para la editorial. 3 de ellos, y el otro es de Aljibe. Bueno, pues enhorabuena a los 4 también por estas publicaciones, a las 2 editoriales, Popular y Aljibe. Pedagogía de la Bondad. Es un libro que fortalece el compromiso con la razón ética del ser humano. Desde esta perspectiva quisiera recordar a Aranguren, a López Aranguren, y con él que el hombre ha de hacer su vida, no la recibe terminada. El ser humano tiene que hacer su vida. La vida humana ha de hacerse, la del animal ya está hecha, está en gran medida preprogramada, está prefijada. Alguien decía, ve un león, ya ha visto todos los leones. Al ser humano, pues exclusivamente de ese ser humano y además de forma incompleta. El ser humano es estructural y radicalmente moral, ya que su vida consiste en idear posibilidades y elegir aquellas que se juzguen mejores. Por esta capacidad nuestra de elegir es que somos morales. Luego, por nuestra acción concreta, nos podemos mostrar inmorales, pero somos constitutivamente morales, al margen de que nuestra acción se ajuste o no a la norma ética. La educación moral sería el proceso por el cual se promueve y se refuerza en la persona su capacidad de orientarse al bien y elegir lo mejor. Ello implica fomentar actitudes y valores éticamente adecuados, como destaca José Ángel en su libro. Enfatiza por ello la trascendencia de la palabra y de las palabras en las que habitamos, morada del ser, construcción espiritual que nos ponga en camino de bondad, de eudemonía, derivado de eudaimonía, esto es buen espíritu, la dicha, la felicidad. Las palabras nos dan razón del propio existir, acrecientan nuestra conciencia, todo lo cual se proyecta, según sistematiza el profesor Herrerías, en nuestros ideales, valores y actitudes. La razón ética queda así contrapuesta a la voluntad de poder, a la instrumentalización. Hoy, por su trágica actualidad, esa voluntad de poder quedaría encarnada en Putin, un personaje realmente inquietante, fanático, frío, calculador, ambicioso y receloso, incluso con rasgos paranoides. Es probable que se sienta llamado a redimir a Rusia, aunque tenga que cometer para ello las mayores atrocidades. Actúa, según dice, en nombre de la liberación, pero no duda en arrasar un pueblo entero. Es artífice de un relato en el que justifica la crueldad de sus actos como necesarios para defender territorios de los criminales, según él, ucranianos. Expresamos nuestros mejores deseos para Ucrania, con una bandera cuyos colores nos son tan queridos, azul y amarillo, los mismos que los de la enseña asturiana, aunque la ucraniana esté hoy teñida de rojo, rojo de sangre y rojo de vergüenza. Como dice el himno nacional de Ucrania, Ucrania aún no ha muerto, ni su gloria ni su libertad. Toda una consigna de afirmación patria y de resistencia frente a la barbarie, frente a la irracional voluntad de poder, frente al mal. Desde el punto de vista de la convivencia en la que se verifica nuestro ser, el problema del mal se presenta en la invasión de Ucrania en su faz más trágica. En este libro de José Ángel y en toda la tetralogía de bondad, belleza, verdad y amor, se advierte un gran esfuerzo pedagógico, y te lo agradecemos. Él, de hecho, nos anima a realizar un ejercicio aplicativo del ideal de bondad. Realiza en el libro algunas matizaciones históricas del ideal de bondad, una de las semillas originarias del espíritu humano. La pedagogía humanista, a lo largo de la historia, siempre ha albergado el compromiso
con la belleza, la verdad, el bien y el amor. Son anhelos del humanismo, también del personalismo y de la cultura universal, de la cultura con mayúsculas, de la cultura merecedora de tal nombre. Quiero referirme en este momento a la educación clásica, fundamentalmente griega, a la paideia, cuyos rasgos básicos pueden localizarse ya en Homero. Considerado por muchos, aunque no, curiosamente, por Platón, como el educador de Occidente, lo que sus poemas épicos, y me refiero a la Ilíada y a la Odisea, pretenden es educar en una arete, en una virtud, en un ideal. Los poemas de Homero eran el libro de texto, oral, eso sí, de la educación ateniense. Un libro que se memoriza porque incluye todo el saber de las ciencias griegas y sobre todo la excelencia ética, la arete, la virtud, el modelo de vida que los griegos debían reproducir en la vida cotidiana mediante un proceso de mímesis, de identificación con la de los héroes homéricos o con los protagonistas de las tragedias. Platón, en su Fedro, critica esta forma de oralidad mimética que produce una enfermedad del alma, que solo el fármaco de la oralidad dialéctica de Sócrates puede curar. La arete presenta dos vertientes, la física y la espiritual, con muchos matices. La arete física incluye la fuerza, la salud, el vigor y la destreza corporal. Por su parte, la arete espiritual integra el valor, el coraje, la nobleza, la excelencia, el refinamiento, la cortesía, la sensibilidad, la sabiduría, la prudencia, también la astucia. A esta educación del alma y del cuerpo se la denominará más adelante kalokagaitía, un término impronunciable que también recoge José Ángel en su libro y que con la debida prudencia podemos traducir como la armonía entre la hermosura del cuerpo, la belleza, y del alma, la bondad. La paideia persigue el kalos, la hermosura, y el agazos, la excelencia o la bondad. El ideal de la educación humana es la kalogacía, la conciliación entre los dos aspectos. Estos rasgos de la paideia distinguen al civilizado del bárbaro, del que meramente balbucea, del que solo sabe decir va, va, va. La paideia adquiere el valor pleno de civilización. Por tanto, en este trabajo pedagógico de José Ángel hay todo un horizonte civilizatorio, en la antítesis de la barbarie putina, si se me permite el adjetivo. Jagger, destacado filólogo clásico germano-estadounidense, sostiene que el siglo IV a.C. es la era clásica de la paideia, entendiendo por esta un ideal consciente de educación y de cultura. Grecia llegaría a ser creadora de la ciencia y la filosofía occidentales y adelantada de la religión universal del cristianismo. La paideia en el siglo IV es, en cierto modo, la suma y el compendio de la cultura griega y la divisa que permitió a Grecia conquistar espiritualmente el mundo y alcanzar un título de gloria ante la historia universal. En este momento quiero agradecer enormemente a una profesora que tuvimos en nuestra edad adolescente, que es María Ángeles Martín, hermana de doña Manolita, compañera nuestra, por lo mucho que le debemos, que le debo en esta formación clásica. El mismo Jagger destaca una figura imperecedera de la historia griega que se ha convertido en símbolo: Sócrates, y dice textualmente: su figura se convierte en eje de la historia de la formación del hombre griego por su propio esfuerzo. Sócrates es el fenómeno pedagógico más formidable en la historia de Occidente. En esta pedagogía de la bondad de José Ángel es oportuno detenernos en Sócrates, mártir precristiano, a quien el doctor universalis, el príncipe de la ciencia, vir incomparabilis et doctorum femis y patrón de los estudios, me refiero a Desiderius Erasmus van Rotterdam, al gran Erasmo de Rotterdam, excelso humanista, a quien incluía Erasmo, a Sócrates, entre sus santos,
y así rezaba: San Sócrates, ruega por nosotros. Así nos lo imaginamos a Erasmo. Él mismo, Erasmo de Róterdam, el gran precursor de la idea de la Unión Europea, era un Sócrates, venerable y venerado, el propio Erasmo, como nos recuerda en su extraordinario libro Stephen Zweig. El santo es el perfecto, el que está libre de toda culpa, libre de todo mal. Es el bueno en grado superlativo. Si proyectamos esta pedagogía de la bondad en algunas figuras, si escogemos algunos arquetipos para advertir esa esencia, ya tenemos nada menos que entre nosotros, en la cuna de Occidente, a Sócrates. La presentación del perfil pedagógico paradigmático de Sócrates se ajusta al menos a las siguientes notas. Impulsor de la educación moral, rechaza el utilitarismo sofista y se orienta a la verdad y a la virtud, vive filosofando y se entrega a su misión magisterial, aunque para ello pues tenga que morir, sea condenado a muerte. Modelo de racionalidad que anima a transitar de la sombra a la luz, de la espontaneidad y los instintos al orden y la cultura. En Sócrates la razón, el logos, es llave que abre las puertas a una vida digna, honrada, justa y buena. La educación a través del diálogo, la dialéctica oral, alcanza en Sócrates su cumbre. Se opone a la retórica sofista, se apoya en la ironía, por la que el mismo Sócrates se presenta como ignorante y se encamina a que sus discípulos alumbren la verdad hasta entonces latente. Es, por tanto, una mayéutica, el arte de la partera, la profesión de su madre, Fernáreta. Y la coherencia personal, quizá el secreto más profundo de su magisterio, resida precisamente en la armonía entre prédica y obra. Por cierto, he solicitado ya desde hace unos cuantos años, lo tengo hasta escrito, que se institucionalizase en nuestras facultades de educación el Día del Compromiso Socrático, a nivel internacional, a semejanza del Día del Juramento Hipocrático que realizan los egresados de la carrera de medicina. No he tenido ningún éxito, pero desde luego yo no cejo en el empeño. Entre las figuras que encarnan el bien no puede faltar Jesús, maestro de la humanidad, el camino, la verdad y la vida, la luz del mundo, ora pro nobis. Otro gran humanista, Tomás Moro, venerado por católicos y anglicanos como santo, decapitado el 6 de julio de 1535 por no acceder a las pretensiones del rey Enrique VIII. Y más recientes, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, entre otros. Y los que llevo citados murieron todos de forma violenta, condenados a muerte o asesinados. Queremos poner imágenes a estas buenas ideas que José Ángel nos trae. Encarnar sus ideas, interpretarlas de forma sensible, merced a modelos antrópicos, mediante heraldos de una humanidad más elevada, impulsores de avance civilizatorio, capaces de hacer retroceder la barbarie, el mal. Gracias, José Ángel, porque nos traes un mensaje de verdad, de bondad, de belleza y de amor, que despeja el camino hacia una humanidad más unida, distinguida por la concordia, en un tiempo en que de nuevo la historia se escribe con sangre. José Ángel dedica un capítulo al ideal de verdad, complemento radical de la bondad, otro al ideal de belleza, ventana de la conciencia hacia el ideal de la bondad, y otro al amor, como ánimo indagador de la bondad. Una bondad que requiere conocimiento y esfuerzo, y que se proyecta o debiera proyectarse en la comunicación, en la convivencia, en el cuidado de la naturaleza, en el trabajo, en la política, en nuestro espíritu y en todo lo humano. Expresiones simbólicas de la verdad, de la belleza, de la bondad y del amor son la luz, el sol, la flor, la maternidad, el poema, el pan que se comparte y todas las que ustedes quieran, en las que podamos pensar. Cantemos con José Ángel y con todos los rapsodas a la bondad, porque es amorosa, bella y verdadera, porque es eterna, porque con ella se hace el tejido que envuelve
al recién nacido y la mortaja con que se cubre a nuestros muertos. Cantemos a la bondad porque su esencia habita en el corazón, porque es promesa de humanidad mejorada. Así que ensalcemos e imitemos a todos los buenos de la tierra. Con estos libros de José Ángel nos acercamos a la esencia personal, siempre enigmática. Gracias, José Ángel, por mostrarnos ese peculiar y esperanzado relieve del ser humano. Somos misterio, aunque con Quevedo decimos somos misterio enamorado. Se ha dicho que la guerra es el naufragio del bien, y esta pedagogía de la bondad nos ayuda a rescatar. La paz, la verdad, la belleza, el amor y la bondad sean con todos vosotros. Muchas gracias. Bueno, ya. Buenas tardes, estoy emocionado, porque les tengo que decir que mis dos compañeros de mesa, el presidente del Centro Asturiano, mi amigo de antiguo Valentín, ha mejorado mucho lo que yo he escrito. Igualmente pasa con Marta Leticia. Gracias también a los amigos y amigas de la OPAEP y de algún otro lugar del mundo que puedan estar conectados con nosotros. Y como no, gracias a ustedes por su gentileza, por su bondad, por haber tenido ganas de dedicar un rato a venir hasta aquí y compartir con nosotros este tiempo de convivencia, de comunicación y de diálogo. Empezaré diciendo que lo que máximamente me ha motivado a proponerle a Valentín que por qué no dedicábamos una tarde de las actividades del centro a esto, era agradecer a la editorial Popular. No tiene nada que ver con el popular de los políticos, no se les ocurra pensarlo porque no tienen nada que ver. Ya sé que no lo habían pensado, porque ustedes solamente hacen relaciones mentales de cosas seguras, convincentes y valiosas, y esta no lo hubiese sido tanto por lo que hubiese supuesto de dependencia de... A mí me ha gustado siempre escribir. Me ha gustado siempre, tal vez porque tengo la tentación o el deseo de aquello que se me ocurre, que puede ser algo sencillo, iba a decir vulgar, pero no, algo sencillo o algo más complejo. ¿Qué necesidad tengo de pensar en contárselo a los demás, si los demás también tienen sus sencilleces y sus complejidades en las que pensar? Pues yo, me sale un impulso, me paso horas delante del ordenador, antes delante de la máquina de escribir, contándole al mundo reducido aquello que se me ocurre. Desde que me jubilé, de ello ya 10 años, no calculen la edad porque no hace falta, me dedico a escribir y fuera ya un poco del contexto directo de la universidad, mandarles cosas a editoriales. Venía teniendo un éxito-fracaso relativo, porque conseguía pocos anzuelos que cayesen en mi literatura y en mis mensajes. Desde los años 15 hasta el 19, prácticamente 1 o 2, y en el ordenador voy almacenando escritos. De tal manera llegué a mi punto de desesperación, no, de acicate, que hasta me animé, porque me enteré cómo se hacía, publicar libros en Amazon. Y durante unos meses en Amazon tengo 4 libros publicados. Todos ellos hay que entrar virtualmente, menos uno que también me lo encargué para tener un ejemplar en papel. Hasta que, coincidiendo casi con la pandemia, un poquitín antes, unos meses antes, la editorial Aljibe, con la que ya me habían publicado 2 libros y tenía cierto contacto, no sé si porque yo soy de Almería y la editorial está ubicada en Málaga, esto es una broma, pero bueno, por decir, me aceptaron Pedagogía del Amor.
Y me lo publicaron y quedó, está bonito, está bien, está... Le propuse pedagogía, a continuación, pedagogía de la bondad. Y me dijeron que podría ser, pero este editorial tenía un inconveniente. Y es que a mi modo de ver ralentizan mucho los procesos. Y yo tenía cierta urgencia, deseo de ver mis escritos en el papel. Tal vez sería bueno que también pensase plantearlos en vídeo o en raps y hacer canciones, dado que, por ejemplo, Valentín en su intervención magnífica al final se ha puesto cantarín y todo, cantemos, lo cual porque yo formo parte del coro de mi facultad y tengo que decir a los maestros que para la próxima jornada busquen alguna canción que hable de la bondad. Pero no hay muchas, Valentín, así que tenemos el compromiso de preparar alguna letrilla para ello. Bueno, yo no les dije a la Editorial Popular que tenía un proyecto de por lo menos 3 libros, sin que sirva de precedente. Hoy me acaba de llegar el 4º, pero no tiene nada que ver con esto, por eso no lo he traído. Se titula, por si les va, se titula Pedagogía del Bien Común. Bueno, el hecho es que les mandé Pedagogía de la Bondad y me dijeron que sí. Pero 2 meses o 3 después, que había terminado Pedagogía de la Verdad, se lo mandé y me dijeron que sí. Digo, pues esto es un filón que me he encontrado aquí en alguien que piensa o siente o ve algo como yo. Y les mandé por fin Pedagogía de la Belleza y también me lo aceptaron. ¿Por qué esta preocupación mía de estas 4 palabras, amor, verdad, belleza y bondad? Porque, miren ustedes, todos somos conscientes, creo yo, de una tesis que está muy dicha en muchísimos contextos culturales. Todo sería mejor en el mundo, la ecología, el ecofeminismo, la convivencia, la paz, etc., si hubiese más educación. Y uno mira al lado es que no hay suficiente educación. Y uno piensa que en el mundo globalmente a lo mejor hay grandes bolsas de deficiencia en países muy subdesarrollados. Pero generalmente o globalmente en el mundo yo creo que no podemos decir que estemos muy mal en cuanto a medios, procesos y organizaciones que se dedican a la educación. Entonces, ¿cómo es que la tesis y la antítesis? Tesis, más educación necesaria. Antítesis, sí, pero la educación no parece que lo arregle mucho porque no cambiamos mucho nuestras conductas. Seguimos siendo predominantemente voluntad de poder, voluntad de dominio, de control, de sometimiento, etc. ¿Cuál podría ser la síntesis? Y yo en mis ratos de reflexión, no sé ustedes, lo podemos compartir ahora, llegué a pensar que no hay suficiente arreglo al mundo, perdone la manera de decirlo, un poco liviana y rápida, con más educación porque no nos educamos bien. Es como quien, por poner una broma que se me acaba de ocurrir, quien está muy flácido en su musculatura y le dice a unos amigos, pues todos los días voy al gimnasio. Sí, pero vas al gimnasio a tomarte un gin tonic y una Coca-Cola. Claro, eso no tiene ninguna lógica aceptable. Y si es así, que es que no nos educamos bien, ¿por qué no nos educamos bien? Porque, y aquí viene la tesis de mi parte, que creo que, perdón, es un poco más personal, aunque todo está tomado de lo que uno ha podido leer y pensar a lo largo de los años, gracias a Dios bastantes que uno lleva dedicado a esto de la docencia, la enseñanza, la educación y la preocupación por el otro y su desarrollo. Pues porque el mundo, nuestra cultura occidental, se ha especializado en educar la parte o la dimensión simplificada, la dimensión simplificada de nuestra complejidad de lo cognitivo. ¿Por qué? Porque efectivamente, dando la razón a Heráclito, siglo V antes de Cristo, la erudición no enseña sensatez. Yo no sé preguntar.
¿Cómo es que un griego del siglo V, por muy descansado que estuviese y por muy bien que se lo pasase paseando por el Partenón, cayó en la cuenta de que la erudición no genera sensatez? ¿No sería porque este buen griego había captado que el mucho educarse eruditamente, sabiendo cosas, no genera sensatez, no genera desarrollo de la conciencia compleja y global, sino que como genera conocimiento para ser práctico y útil en la vida, tecnociencia, no genera nada que tenga que ver con mi tecnoespíritu, valga el disparate, con el desarrollo de mi espíritu. Entonces, por abreviar un poco, porque no quiero cansarles demasiado, llegué a la conclusión de que probablemente todo podría mejorar algo si nos dedicásemos realmente, y mi lema es potenciar y elevar la conciencia. O aquello que muy bien ha recordado ahora Valentín citando bastante a Sócrates, aquello que está escrito en el frontispicio del templo de Apolo en Delfos: conócete a ti mismo. Y yo me pregunto, ¿cuánto de mi dedicación reflexiva he dedicado a conocerme a mí mismo, a tomar conciencia de mi ser? Tengo que deciros que poco. Globalmente comparado con lo otro, porque que el Tajo pasa por Toledo me lo han contado hasta en arameo, perdón. O que el teorema de Pitágoras dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, que por supuesto es muy útil para la vida de la construcción y otros aspectos de la existencia humana, es utilísimo. Pero ¿cuánto me han dedicado o me he dedicado yo a tomar conciencia de mi conciencia? Y ahora viene el otro y dice, oye, ¿pero qué es eso de la conciencia? Pues mira, es la capacidad de indagación, de clarificación, de esfuerzo que has hecho por tocarlo un poco con las manos, con las palabras que dominan en el frontispicio de tu razón. ¿Qué palabras dominan en el frontispicio de tu razón? ¿Ganas de voluntad de poder? ¿O ganas o deseo de una razón ética que desarrolle de otra manera tu persona, tu historia y tu vida? Pues este fue mi planteamiento. Yo creo que lo que le falta a la educación, ya sea escolar, extraescolar, familiar, ambiental y medioambiental, es que nos dediquemos más a penetrar en la conceptualización de mi conocimiento de la vida, de mi experiencia de la realidad, de mi conciencia del otro. En definitiva, repito, potenciar y elevarla. Y para ello se necesita ¿qué? Tener al menos claro un esquema, un modelo de qué es lo que hay en mi conciencia, o de qué es lo que configura mi conciencia. Y yo llegué a la conclusión, razonando un poquitín, que configuran mi conciencia tres grandes vectores, un triángulo, tres grandes vectores. El vector de la dimensión cognitiva, la verdad. El vector de la dimensión estética, la belleza. Y el vector de la dimensión ética, la bondad. Y en el centro del triángulo, la palabra talismán y eje globalizador y sintetizador de toda la experiencia humana, el amor como búsqueda. El ser humano es un ser que tiene que estar en permanente búsqueda de mayor verdad, de más belleza y de más bondad, en cuanto que esa dimensión de lo que sea la verdad, la belleza y la bondad, nadie, ni solo ni acompañado, puede decir que la ha alcanzado. Por eso, paréntesis, uno de los elementos que explico en uno de los libros es que no es lo mismo ideal que ideología. Quien hoy se mantiene en una ideología no tiene amor. ¿Por qué? Porque cree que ya ha llegado al final de la búsqueda potencial de lo que consiste la realidad. El ideólogo hoy es aquel que dice, yo tengo la verdad, yo tengo la belleza, yo tengo la bondad de aquello que es la realidad. El ideal es una palabra que habla de búsqueda, del desarrollo permanente. Einstein, no sé si lo habéis citado alguno de los dos, disculpadme, Einstein está recogido en alguno de los libros.
en un librito que escribió también sobre cuestiones de carácter, de humanidad, dice: los 3 ideales que me han mantenido alegre en la vida han sido la búsqueda, y ahí es donde yo he añadido amor, la búsqueda, amor, de la verdad, de la belleza y de la bondad. Entonces completé la dimensión de la conciencia, es el esquema que yo me he fabricado, para que si alguien me pregunta, o yo mismo me pregunto, ¿qué hay en tu conciencia?, pueda decir que hay una trilogía tetralógica. No se asusten, esto es griego, pero ya nos hemos familiarizado esta tarde con el griego a niveles elevadísimos. Trilogía 3 y tetralogía 4. ¿Cuáles son los 3 elementos trilógicos de mi conciencia? Tengo ideales, tengo valores, tengo actitudes. En mi vida no hay nada más profundo, hundido y básico en mi realidad que estar permanentemente decidiendo qué conozco, decidiendo qué valoro y decidiendo qué hago. Si me encontráis alguna conducta que no tenga que ver con el conocer, con el valorar y con el actuar, yo os lo agradecería, por si hay que buscar, en vez de ser un triángulo, sea otra cosa. En vez de ser una trilogía, sea ya de raíz otra tetralogía. A esta trilogía le he llamado el IVA espiritual. Lo del IVA es por llamar un poco la atención como medio broma, pero es que además encajan perfectamente. I de ideales, V de valores, A de actitudes. El IVA espiritual. ¿Y cuáles son los elementos que incardinan cada uno de esos elementos de mi conciencia? De la ideología, de los ideales, el amor, búsqueda de la verdad, de la belleza y de la bondad. Los valores, libertad, dignidad, igualdad y fraternidad. Y las actitudes, respeto, compromiso, competencia cooperativa. Para oponerlo a competencia competitiva, yo tengo que hacerme competente no para poder más que tú, sino para poder colaborar contigo en poder los dos juntos. Y la responsabilidad. De tal manera que he aprendido, pero ya lo he aprendido cuando estaba más que jubilado, a tener claro que mi educación tenía que ver con que me respondiese a estas preguntas. ¿Cómo ando yo de amor? En cuanto que la idea básica, lo he dicho 14 veces, no me importará decirlo más, de búsqueda. ¿Cómo ando yo de verdad? O me da igual, o la verdad no existe, esto que está de moda, o cualquier cosa dicha 1000 veces se convierte en verdad. Pues entonces mi conciencia está desorientada, mi conciencia está manipulada, mi conciencia está deseducada. Razón de ser, a mi modo de ver, a mon avis, que dicen los franceses, de por qué el mundo no tiene arreglo. Porque es que no hacemos nada, o casi nada, por mejorar la liberación de nuestro espíritu respecto de lo que le ata. Mirad, el humano es un nudo de tensores. Tiran de nosotros diferentes facetas de la realidad. Desde lo más atávico, biológico y natural, hasta lo más sublime, espiritual y elevado. ¿El humano para qué existe? Hombre, puede decirse que existe para muchas cosas. Para acabar con el mundo, para matarse entre sí, para dominar unos a otros o para pagar Hacienda. Existimos para muchas cosas. Pero ¿cuál debería ser la conciencia que tengamos de para qué existimos? Para no repetir el dinosaurio. Porque habría que decirle a la naturaleza, divina o no, a la naturaleza o al poder divino que nos ha construido, ¿para qué nos has construido si vamos a seguir haciendo el dinosaurio? Con todo el respeto y cariño de los dinosaurios. Yo habré nacido para hacer aquello que Valentín insinuó o dijo, y que a mí me ha iluminado mucho Pico della Mirandola, un humanista italiano del siglo XVI. Discurso sobre la dignidad del ser humano. Así como el pintor y el escultor consisten en hacer en su vida la culminación del proyecto pensado o ideado, así el ser humano está comprometido a llevar a cabo la realización de su existencia, porque somos nosotros los que con nuestras decisiones
¿aprendemos o no a liberarnos de las ataduras de lo dominante para hacer lo que Platón decía? El problema de la razón no es que no tenga luz, ya la tiene. El problema es que es una luz que está mal enfocada. Termino. Me quedé pendiente de la descripción del IVA espiritual. Había dicho el lado de los ideales, el lado de los valores también, libertad, dignidad, igualdad, fraternidad, y el lado de la actitud también, el IVA espiritual. Esa es la razón por la que he tenido la suerte en estos últimos 14 meses de poder conectar con esta editorial que le han gustado mis propuestas, mis escritos, y que se llama Popular, y que os pido encarecidamente que, disculpad, que sepáis que existe, aunque ya sé que la vida es muy dura y hay que leer mucho y hay que ver mucho y tal, pero en fin, yo no me veo en la obligación moral de repetir otra vez, disculpad, entendedme, que la editorial se llama Popular y que se merecen. He traído 8 ejemplares, 4 están aquí y los 4 serán dedicados a la biblioteca del Centro Asturiano, según insinuación que se me ha hecho, que yo acepto graciosamente. Y he traído otros 4 por si alguien quería gastarse 10 euros, pero si alguien se quiere llevar un libro y no gastarse 10 euros, a mí me da igual. De todo corazón os agradezco vuestra presencia. Disculpadme si estáis un poco cansados, y ahora sí me gustaría, si en la medida de lo posible, pues como diría o como dirá nuestro director o nuestro coordinador de la mesa, pues tener algún rato de diálogo o de comentarios, si os parece. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, José Ángel, y como has dicho, si alguien quiere preguntar, por favor, alguien quiere comentar algo, es el momento. Chayo, adelante. Pues yo primero agradecer muy sinceramente la presentación de la profesora Marta Leticia, de verdad. También a ti, Valentín, y a mi querido compañero, amigo de despacho que fuimos también, al profesor José Ángel López Arroyas. Primero, por tener la valentía de la publicación de estos libros, porque sin duda hablar de la bondad, que creo, como hablar de la ternura, del cariño, de los afectos, es totalmente necesario en la sociedad en que vivimos, pero de verdad que cuesta. Y con mucho gusto sí que los compraremos para la biblioteca de la facultad y para que nuestros alumnos lo lean. Bueno, disculpa, en la biblioteca ya está, pero si se compra algún ejemplar, mejor. es que a la biblioteca llevé uno de ellos, perdón. No. Y sí que me gustaría, porque los denominas pedagogía de la belleza, pedagogía de la verdad, pedagogía de la bondad y pedagogía del amor. Y eso me gusta mucho, que pongas la ciencia pedagógica al servicio de estos valores, sin duda. Y en ese sentido, pues, gracias, de verdad, por estos libros, que realmente además estás en la plena madurez, porque la edad no significa nada. De verdad, significa la ilusión, el optimismo que uno tenga ante la vida, etc. Así que gracias. Muchas gracias, Chayo, por tus palabras. Y además, viniendo de una experta como tú en esto del envejecimiento activo, pues me siento gratamente. Sí, no quiero contaros una anécdota que me pasó, lo digo por lo de la palabra pedagogía. La palabra pedagogía en el ambiente está más que olvidada, aunque algún político de cuando en cuando lo dice. La anécdota es la siguiente. Este mes de septiembre estuve en la Feria del Libro, 2 horas en el stand de la editorial Popular. ¿Sabéis cuántos libros firmé o vendí? Ninguno. No sé yo si, además de otros factores de influencia como la mascarilla, la no sé qué tal, pudo influir el que
no sé lo que pudo influir, se me ha ido el santo al cielo. Solamente hubo una alumna que había tenido años atrás, ya era madre de familia, con hijos, que vino a saludarme muy cariñosamente y a decirme, bueno, disculpad. Otra persona quiere decir algo. La competencia es grande, entonces es lo que pasa. No sé si está por eso en baja forma, ¿no? Lo que pasa es que hay muchos y todos, pues eso. Ya. Sí, gracias. No sé si alguien más había levantado la mano. ¿Alguna otra persona? Bueno, realmente enhorabuena, José Ángel, es una labor muy meritoria. Sí, yo te lo agradezco, Valentín. Si me permites, Adelante, claro. no sé qué hora es, no sé. Hay tiempo, sí. No, en todo caso, ya que no dicen, yo les voy a interpelar a ustedes. Respecto de esta tesis que yo he afirmado, de que no nos educamos completamente, sino que estamos en lo cognitivo y los otros aspectos de la conciencia como que quedan en el aire, no los concretamos, ¿eso ustedes cómo lo ven? ¿Alguien quiere, o sea, lo ve como algo que realmente ocurre, o es una elucubración mía, o dedicamos mucho tiempo, reflexión y concreción a eso que yo llamo potenciar y elevar la conciencia? No sé si... Pues yo creo que sí, que se puede decir algo de eso. No, si tú has dicho que tú has caído en esta realidad y has aprendido que te faltaba un camino por recorrer después de jubilarte, teniendo en cuenta que hasta no sé qué edad no has tenido una televisión y hasta no sé qué edad no ha habido teléfonos móviles, ni internet, ni cosas parecidas, ¿cómo pueden los jóvenes formarse en esto que nos falta o nos ha faltado o nos sigue faltando, porque nunca se acaba además de aprender? Con los medios actuales de comunicación, el bombardeo, no ya la pandemia, que eso ya les ha crucificado a una generación delante de una tableta, de una pantalla. Yo pregunto, ¿hay tiempo para pensar? Porque antes nosotros rezábamos, hacíamos, ¿cómo se llamaba aquello de novenas? Meditábamos, ejercicios espirituales de una semana. ¿Cuándo pasan esas cosas ahora? ¿Cuándo hay tiempo para pensar? Yo lo dejo ahí, y el que quiera que opine. Sí, pero yo creo, por un lado, que no conviene unir lo del pensamiento, esto de la conciencia, con las novenas. No porque no estén bien las novenas, sino porque cualquiera que nos oiga puede restringirlo a que esto es un asunto de religiosidad. Bueno, y puede serlo, pero no. Por otro lado, lo otro que apuntas, yo creo que tiene que ver con esto que tanto se dice hoy y que parece que es. Y es que en el lenguaje de hoy, falta de referentes o no hay valores. Este tipo de lenguajes están demostrando lo que dices, que tal vez esa crisis o falta que yo he notado que viene de la tradición cultural, de la modernidad sobre todo. La modernidad nos especializó, ya venía esto incoado en los griegos, como pequeña, si queréis, déficit del ensalzamiento que aquí hemos hecho de ello. Así, por ejemplo, Nietzsche renegaba de Sócrates, porque Nietzsche interpretaba que lo que él estaba viendo en la Europa de la Revolución Industrial, concretado en Los Miserables de Víctor Hugo, era herencia de Sócrates, que nos había especializado en ponernos a pensar, pero ese pensar se fue derivando no hacia un humanismo integral del ser humano como ser que tiene que hacer su existencia, y que en eso consiste la experiencia de su vida, en hacer una buena existencia, para sentirse eudaimón, para sentirse en un buen espíritu, en una buena realidad, sino que nos habíamos especializado, y no digamos, a partir del 16, en la tecnociencia. Resultado, que hoy tenemos muchas aplicaciones científicas en el mundo,
pero estamos a punto de no poder decir con un poco de tranquilidad y de valor: he nacido para esto, estoy realizando tal actividad y eso tiene sentido porque me perfecciona como ser humano, sino que estoy nacido, más que soy nacido, estoy nacido para ser un engranaje de un montaje económicamente brutal, que a todos lo de brutal quería verlo eliminado, no me gusta decirlo porque lo dice mucha gente, de un engranaje dominador que nos impide realizar lo más razonablemente valioso de mi existencia, y es que mi vida no es una vida como del animal, ya hecha mecánicamente, sino que es un tiempo que se me da para poder decir: he existido como una persona que ha puesto su existencia al servicio de un ideal, de un valor y de una actitud. Compartir el bien, compartir la belleza, compartir la verdad y buscar el amor como proceso permanente de realización humana. Yo te quería, has contado esa anécdota de la editorial, de cuando fuiste a firmar libros, pero es que yo pienso que cada vez los jóvenes leen menos libros, está todo en la red, en internet, y realmente yo les invito a que vayan a la biblioteca, que cojan los libros y bueno, pues yo pienso que realmente no leen tanto como deberían leer. Quizás lo captan todo a través de Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Por eso yo he insistido cariñosamente en deciros que la editorial se llama Popular, porque a mí me ha sorprendido, me ha dejado maravillado que hayan aceptado en 12 meses publicarme 3 libros. Bueno, ¿qué digo 3? Ya digo que esta mañana me ha llegado el 4º, que no tiene que ver directamente con esto, por esto no lo he traído ni... A lo mejor no sé si en mayo habrá un hueco aún para... pero... Yo creo que si esta editorial no ha cambiado de manos, que no lo sé, esto... No lo sé yo cuando estudiaba, la editorial Popular publicaba muchísimas cosas, y era pionera en el ámbito de educación de adultos, de alfabetización, lo social. Era lo pedagógico. Pues no me extraña que hayan visto en ti pues todo. No, yo también la usé cuando era estudiante, a mí me resonaba de cuando era estudiante, de haber usado algún libro de pedagogía o de sociología y tal. Además de que una vez yendo con los estudiantes por Salamanca, fui a parar a un colegio menor donde había residentes jóvenes de las provincias de Castilla y León, y resulta que allí trabajaba un sacerdote llamado Corzo, que fue uno de los pioneros en cuanto a introducirlo del periódico en la educación, y reunía a los chavales 2 días a la semana en torno a una mesa grandota y utilizaban noticias del periódico para que aprendiesen a analizar, a valorar mensajes periodísticos. Y un libro de este señor Corzo está publicado en la editorial Popular, que eran seguidores de la escuela de Barbiana, del cura también Milani, y todo esto, muy interesante, sí. Muy bueno. Alba Rosa. Sí, es que hoy no se piensa, porque se desgasta uno. Yo aprendí, porque nací muy pronto, a hacer la raíz cuadrada. Se hace por ordenador, o por el móvil, ya está. Así que ¿para qué vamos a desgastarnos? Claro. A ese respecto, una anécdotilla. Mijail Kundera, este novelista checo de la insoportable levedad del ser, Milan Kundera, escribió que vivimos en la cultura del no pensamiento. Y a mí me pareció una frase un poco exagerada. Y un día le pregunté a los alumnos, digo, ¿ustedes qué piensan de esta frase? Y me dice uno, a mi modo de ver muy sagazmente, dice, no estamos en la cultura del no pensamiento, pero vamos camino de ello. Muy acertado. Y digo, oye, pues me parece que has acertado muy bien. Sí, sí, sí. Señor, pero... En primer lugar, darle las gracias a usted porque habéis estado maravillosos de la lección de la charla que nos ha hecho. No voy a entrar en detalle de toda la amistad a ustedes, de los detalles de los libros,
Pero sí les tengo que decir a los tres, que no para mí, no sé, para las personas que hay aquí, que nos habéis dado una lección en general de lo que es la cultura en general. Que Dios os dé mucha salud y larga vida para los tres, que habéis estado maravillosos. Muchas gracias igualmente para todos. Muchas gracias. Cuando yo le digo a un amigo o amiga mexicana que Dios te bendiga, porque lo he aprendido a redecir allí, me suelen responder, empezando por Leticia, amén, y me dejan cuadrado. Pero yo estoy con usted, sí, sí. Una de las cosas que he aprendido de lo que nosotros debimos dejar allí, en Hispanoamérica, es esta frase que a mí me encanta, que Dios te bendiga, que claro, en España no la dice, la Hasta hace poco se decía. Gracias, Leti, por los amenes que me dices cada vez. Yo creo que esto va por generaciones. Sí. Yo nací con la República, en el año 31, la guerra, la posguerra. Llegué a los 10 años y luego lo demás. Aquí, la cultura. Sí, es verdad que las generaciones, perdóname Tino, las generaciones influyen y es una realidad psicosociocultural. Cada uno vive de aquello con lo que se alimenta. Pero conviene precisamente potenciar medio y elevar la conciencia para que yo sea el timonel de mi vida. Es que si me dejo no ser consciente, mi vida me la están haciendo. Hay una frase andaluza que a mí me encanta, en mi hambre mando yo. En lo que yo tengo que hacer mando yo. Absolutamente es imposible, porque soy comunicación radicalmente. Pero tengo que esforzarme en rebajar el tono de valor de esa expresión que cariñosamente has dicho y que yo estoy de acuerdo. La generación influye, pero hay que buscar que sea lo menos posible, sobre todo en aquello en lo que nos pueden estar dominando. Bueno, perdón que cada vez que decís algo salto, pero es que me conecto con algo y... Gracias, Tino. Pero en los pueblos no podemos hacer nada. Ya. Había como la capital que siempre... Ah. Hombre, no sé. Yo decía también Sí. un comentario. Muchas gracias. Bueno, yo al respecto quería comentar que desde luego el ejemplo arrastra, ¿no? Y entonces nosotros como educadores pues somos ejemplo de vida. Y quizá pensemos que los chicos, los jóvenes, pues están en otro mundo y tal cual, pero al final creo que si nos ven congruentes, si nos ven que nosotros predicamos, pero a la vez el ejemplo lo hacemos, creo que ahí está. A mí me ha pasado con algún estudiante, incluso mis hijos, ¿no? Que de pronto uno les dice algo y pareciera que no lo escuchan, ¿no? O incluso te dicen, no. Y después vienen y dicen, fíjate que lo he hecho, pero porque yo lo pensé, ¿no? No fue que tú me dijiste. Y yo lo pensé y ya lo hice y me fue bien o me fue mal, ¿no? Pero creo que si vamos sembrando, como educadores quiero decir, en la casa, que es la primera, en la escuela, y ya el doctor José Ángel pues nos lo invita también, ¿no? en la sociedad, incluso en el trabajo. Bueno, en el trabajo es más complejo porque si bien ya pensamos que estamos formados, que estamos ya adultos y como él comentaba, en esta cognición definida y todo lo que ya nos interpela, entonces pues no hay más que hacer. Pero bueno, yo me quedaría con esa reflexión de que si nosotros, a partir de lo que él nos invita a elevar la conciencia, y la conciencia que implica un trabajo de introspección, y ya mencionaba, ¿no? de darnos un alto, un espacio para nosotros mismos al día, en el día a día, una media hora de pensar y de pensarnos qué he hecho este día, cómo me he sentido. Y muchas veces ya decía Valentín, no lo hago, incluso yo misma, ¿no? La vorágine de cosas nos va pues comiendo. Entonces es bueno, ¿no? Contactar al otro, saber cómo está y pensar en este viaje de la vida. Quizá el viajar y el viajar físicamente pues claro que nos conecta, pero el viajar en una introspección pues es más duro, es más difícil, ¿no? Cuánto trabajo nos cuesta ya
hacer meditación, como decía María Jesús, ¿no? O el mindfulness, que ahora está tan de moda, pero incluso eso ya implica ir a un curso, inscribirse y tal. Pero tan solo estar sereno y ver un atardecer, como ya nos decía Valentín, ¿no? el contemplar una flor, el admirar un pájaro, el que nos sorprenda la vida, el que nos sorprenda día a día, esta sorpresa de los niños, y que a lo mejor nuestro niño interior necesita salir a flote, sorprendernos de la vida. Me quedo con eso, gracias. Muchas gracias. Bueno, pues no estaba preparado, pero me has inspirado, Leti, y también, por supuesto, José Ángel. Y vamos a terminar con unos versos. También vamos a cantar con Antonio Machado, cuando dice: converso con el hombre que siempre va conmigo. Quien habla solo espera hablar a Dios un día. Mi soliloquio es plática con este buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. Muchas gracias a todos.